pueblo quiere saber y nuestro entrevistado, padre Carlos Mujica. Padre, le preguntaban cómo se hacía la revolución, sí, en primer lugar, cómo se lograba la liberación. En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos guerrilleros. Porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la Populorum Progressio, a no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Si acá no hay elecciones libres y hay proscripciones, se configura claramente la condición de tiranía evidente y prolongada. Carlos era el tercero. Cuando él nació en la plena revolución del 30 y fue bastante difícil para mamá ese momento porque papá era político. En La Plata, escenario de sus antiguos triunfos, se ha refugiado Hipólito Yrigoyen. Los gobiernos conservadores que sucedieron a Yrigoyen después del 30, todos eran pro-británicos, anglófilos. Nuestra familia era una familia democrática, ¿no? Y había dos valores muy grandes en la familia, que eran la fe y el amor a la patria. La fe, la custodia de la fe de nuestra familia fue nuestra madre, ¿no? Que nos transmitió a todos la fe como un valor esencial. Y papá era un patriota. Desde Campo de Mayo, José Félix Uriburu exige la renuncia y entrega del gobierno. Pero ya la lucha está en la calle. Claro, no, el padre tuvo funciones durante la etapa conservadora, indudablemente era de una familia digamos hoy, de la alta burguesía, siempre fue anglófila, es decir, anglófila en el sentido de estar muy cerca de los intereses británicos. Adolfo Mujica, miembro destacado del Partido Conservador durante la década infame, gran jugador de fútbol, primero concejal, luego diputado, intendente de la ciudad de Buenos Aires más tarde, y por fin, cuando llegó el momento en que venía apuntando para presidente, aparece Juan Domingo Perón en el horizonte político, derrumbando así todo el precario y fraudulento sistema. Casado con Carmen Echagüe, Adolfo tiene 7 hijos. El tercero de ellos, Carlos, se convierte en un chico de carácter fuerte, amante de los deportes en general y del fútbol en particular. Hereda de su padre la pasión por el Racing Club, no así su contracción al estudio y a la disciplina. Al principio era un vago. Todos empezamos un poco por eso. Entonces papá un día lo agarró y le dijo: mira, Carlos, yo a ninguno le voy a obligar a estudiar. Yo reconozco que yo fui un estudioso, un tragalibros, qué sé yo, pero no pretendo que mis hijos sean así, porque cada uno es como es. Pero si vos no querés estudiar, yo te voy a mandar a una estancia al sur de una gente que conozco para ir a trabajar. Y un día, de repente, como se enchufó. Y a partir de ahí... Volvió al Nacional Buenos Aires y siempre con unas notas fantásticas, y de ahí en más, bueno, todavía después hizo 2 años de la facultad de Derecho hasta que entró al seminario. Tienen una descendencia vasca los Mujica por los dos lados, Mujica y Echagüe por la madre. Son gente que se mete a fondo en las cosas, muy fuertes aún físicamente, te diría, ¿no?
El hermano de Carlos había sido campeón de veteranos en tenis acá, Alejandro. Siempre la relación de ellos se fue buena. Y entonces le digo, bueno, ¿y ahora qué hace el machito del otro lado? Yo ahora empezando a cargarlo a él, ¿no? Bueno, y el tipo estaba loco. ¿Y qué crees que hace? Agarra y empieza a darle trompadas al vidrio. El vidrio era el vidrio reforzado así, lleno de alambre adentro. Bueno, resultado, al rato estábamos yendo en Sulky a ver a Berazategui, ¿no? Y le dieron 11 puntadas acá. Eso para mostrarte un poco el buen carácter que tenía mi hermanito el cura en ese momento. Él tenía un sacerdote que era su director espiritual, que era el padre Aguirre, que después fue Monseñor Aguirre de San Isidro, que estaba en la iglesia del Socorro, que era nuestra parroquia. Y él lo dirigía espiritualmente. Parece que él algo le dijo de que tenía un poco de vocación y qué sé yo. Y en ese año era el año santo, y le dijo, ¿por qué no te vas a Roma? Una peregrinación a Roma, los dos, con mucha gente más, en el año santo, que era el año 1950. Y allí lo conocí a Carlos, él venía de la parroquia del Socorro. Y estuvo allá y volvió, y a la vuelta ya lo decidió. Todavía me acuerdo, llega papá, nosotros comíamos a las 9:15 de la noche, llega papá, 9:10 como un relojito, y lo agarra Carlos en la puerta de casa y dice, che viejo, necesito hablar con vos urgente. ¿Urgente? Dice. Bueno, me saca el de bolsillo, tenía un reloj de bolsillo, mi reloj, es la hora de comer, dijo. Le dice, sí, pero no puedo esperar. ¿Pero qué pasa? Dice, bueno, tengo algo muy importante que decirte y necesito decírtelo ahora. ¿Pero qué es lo que tenés que decirme? Bueno, he decidido ser sacerdote. Papá lo mira y le contesta, no estoy para jodas. Y se fue para adentro. Esto es textual. Y se va para adentro y Carlos detrás. Y papá le dice, pero Carlos, ¿cómo vas a ser sacerdote? Si te gusta tanto el fútbol, te gusta tanto el cine, te gusta todo tanto. Y entonces él le dijo así, papá, estoy totalmente de acuerdo, que todo eso me gusta, pero Dios me llama. Entonces papá le dijo, bueno, que Dios te bendiga. Y bueno, en el seminario lo esperé un año y vino. En marzo de 1952, Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe ingresa al seminario de Villa Devoto. Recién comenzado el segundo gobierno peronista y justo cuando comienzan las fricciones entre Perón y la Iglesia. El fervor que Carlos lleva adentro no se ha apagado, pero en lugar de romper vidrios a puñetazos, lo canaliza hacia otras actividades. Carlos siempre fue especial. Es decir, ¿en qué consistía la especialidad de Carlos? Era un tipo de gran personalidad y era un tipo que arrastraba gente, siempre llevaba gente detrás, era un tipo que determinaba conducta. Aparte creo que mi madre rezó para tener un hijo sacerdote. Él tenía muchos hijos varones y siempre decía que el sueño de su vida era tener un hijo sacerdote y bueno. Y lo tuvo, y tuvo uno de lujo, ¿no? La liberación que trae Jesucristo, y es la que anuncia la Iglesia, es esto, la posibilidad que el hombre tiene de acceder a una vida que él nunca hubiera imaginado para sí, que es la vida divina, porque esa es la gran revolución que trae Cristo. Cuando estaba en Vena, Carlos era capaz de pasarse toda una noche jodiendo, diciendo chistes, jugando al truco, yo qué sé, y te matabas de risa, porque tenía repentizaciones muy insólitas, Carlos. No estaría mal en los altares, ¿no? El enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia comienza a profundizarse y es aprovechado al máximo por los opositores a Perón, que azuzarán las pasiones hasta convertirlas en verdaderos odios de clase. Estos odios irán desde las pintadas callejeras de «Viva el cáncer» ante la muerte de Eva Perón, hasta los bombardeos a Plaza de Mayo en junio de 1955 por parte de la aviación naval.
grupos peronistas en represalia quemarán alguna iglesia. Todo culmina con el golpe de estado de Lonardi, Aramburu y Rojas, el 16 de septiembre de 1955. Carlos Mujica no es indiferente a ninguno de estos hechos. Si Perón era líder social cristiano, ¿para qué se iba a crear un partido demócrata cristiano, además liberal y opositor a Perón? Eso fue el factor principal desencadenante del conflicto de poder. No fue un conflicto doctrinario, de ideología, fue un conflicto de poder. Y no fue con la Iglesia argentina en rigor, fue con el Vaticano. Y nosotros éramos muy antiperonistas, y Carlos también, muy antiperonista. Yo había sido peronista por mi papá hasta el 54. En el 54, porque Perón atacó a la iglesia, nos pusimos contra Perón. Y en el 55 estábamos en la Plaza de Mayo, en la procesión de Corpus, gritando: aquí están, estos son los Contreras de Perón. Y el 11 de junio del 55. Es decir, 5 días antes del hecho del 16 de junio. Y cuando pasa el 16 de junio vamos a visitar las iglesias, pero lo que nos duele es que quemaron las iglesias, no los cientos de muertos que había, ¿no? Y cuando cae Perón, la insignia de los revolucionarios tenía el Christus Vinci. Habían logrado el objetivo que durante mucho tiempo se buscó para derribar a Perón. Es decir, habían logrado una suerte de emblema, una causa que los unía y que hacía que masones, socialistas, ateos iban a las iglesias y comulgaban junto con los católicos, porque todo era estar a ver cómo se lo bajaba a Perón. Este choque de la iglesia con el peronismo puso en crisis muchas cosas de la iglesia, hizo repensar muchas cosas, modificó muchos hábitos, muchas costumbres de los seminarios, y creo que esto fue una de las cosas que hizo que mucha gente empezara a acercarse, a descubrir a los sectores sociales más pobres. Cuando cae Perón, en el 55, pues que él estaba en un conventillo y entonces él está muy contento. Dice que las campanas de las iglesias en Buenos Aires que tocaron y él estaba muy contento porque había caído Perón. Pero que cuando llega al conventillo ve a la gente muy triste y llorando. Y ve una pintada que dice abajo los cuervos. Y él se plantea y dice, bueno, si yo que soy de la oligarquía estoy contento porque ha caído Perón y aquí esta gente, los que no tienen nada, están tristes, o ellos están equivocados o yo estoy equivocado. La década del 60 lo encuentra a Carlos ordenado sacerdote y cumpliendo funciones como secretario del cardenal Caggiano. Mientras su padre Adolfo es nombrado canciller por el presidente Frondizi, Carlos no se detiene. Es párroco en una villa de retiro, asesor de acción católica en la Universidad de Buenos Aires y en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Allí cursan su escuela secundaria los adolescentes Carlos Gustavo Ramus, Fernando Luis Abal Medina y Mario Eduardo Firmenich. Mientras tanto, el Papa Juan XXIII, con el Concilio Ecuménico Vaticano II, acompaña su labor en favor de los humildes. Fue en el año 64, 65, ¿no es cierto? Cuando la Iglesia de alguna manera quiebra todas las compuertas que la tenían un poco como promesa, ¿no? Separada del mundo y bueno, inicia un diálogo nuevo con el mundo y con las culturas y con las cosas que están sucediendo en la historia del hombre, ¿no? Y uno de los temas que se planteó en el concilio y que lo saca Juan XXIII es el de la Iglesia y los pobres. Entonces ahí como que volvemos, viste, a esta línea de decir, bueno, la Iglesia encerrada y dedicada por ahí a una clase social, que era la clase media o alta, bueno, que se revisa a sí misma
y siente que tiene que ser más pobre para estar entre los pobres. En primer lugar, pienso que la palabra patrón y opresor significa lo mismo. En el sistema capitalista, el ser patrón o el ser empresario necesariamente supone la condición de opresor, porque la estructura de la empresa en el sistema capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre. De modo que, así ese patrón se llame peronista o se llame cristiano, lo que fuere, en la medida en que a mí me oprime, yo tengo el deber de luchar no contra él, sino por mi liberación. Yo tengo que sacarle el pie que él me pone encima a mí. No por odio a él, por amor a él. Porque a él le hace mal oprimirme y a mí me hace mal que él me oprima. En el 66 creo que fue, nos invita el grupo de que trabajamos en el barrio, en la Villa Miseria de YPF o de Retiro, a participar en las misiones que se hacía en febrero de ese año. Yo me integro a un grupo de Acción Misionera Argentina, que es una estructura de la iglesia que existía en esa época y que organizaba jóvenes para que fueran a misionar a distintos puntos del interior del país. Y bueno, yo me integro a este grupo y fuimos a un pueblito que se llama Tartagal, en el norte de la provincia de Santa Fe. Era una zona de quebracho donde había estado la forestal. La forestal sacó todo el quebracho y cuando ya no había nada que sacarse fue la forestal. Bueno, fue una suerte de estado británico dentro de la provincia de Santa Fe, donde tenía su propio ferrocarril, todo relacionado con la explotación del tanino, ¿no es cierto? Allí propiamente en el pueblo de Tartagal todavía quedaba un enorme taller de fabricación de vagones de ferrocarril de la empresa que explotó el tanino en los quebrachales del sur del Chaco y norte de Santa Fe, que se llamaba La Forestal. Carlos no fue en el viaje original con nosotros, sino que llegó unos días después. Y ahí es el momento en que yo lo conozco a Carlos. Digamos que lo que más recuerdo de esa época y de Carlos en ese momento, lo que más me impactó de él, aparte de su figura, digamos, era la dureza con la que Carlos nos ponía frente a todas las situaciones. En esos días nos enteramos de la muerte del cura guerrillero colombiano Camilo Torres, que todo este movimiento de compromiso de los curas latinoamericanos con la realidad de la explotación social había determinado, en el caso de Camilo Torres en Colombia, que se tomara la opción personal de sumarse a la guerrilla. No duró mucho tiempo en la guerrilla, al poco tiempo de estar alzado en la guerrilla, murió en un combate. Y esta figura también fue muy impactante para todos nosotros. Yo no tenía ni la menor idea de que en Colombia había guerrilla, ni que había un cura que estaba en una guerrilla. Te podés imaginar que para mí fue absolutamente una novedad, pero bueno, sucedían esas cosas. Llevaban 4 o 5 años que los misioneros iban ahí y que no solucionaban los problemas de la gente. Hemos visto morir los chicos desnutridos, o sea, muy deshidratados. La rápida conclusión es que había que hacer algo para que las cosas cambiaran, pero que cambiaran ahora, no que cambiaran cuando viniera el reino de los cielos o cuando los hacheros se fueran al cielo y qué sé yo. O sea, nos dimos cuenta ahí que, bueno, ser cristiano no era mucho más que... Quizás ahí entendimos mucho más también el Evangelio y la vida de Jesús mismo. Y entonces yo creo que desde el contexto eso que se vivía... Nos dedicamos así, mientras repartíamos sacramentos y yo preparaba a los pibes para la primera comunión y los otros a la noche hacíamos fogones y cantábamos canciones religiosas y reflexionábamos sobre algunos escritos del Evangelio. Por otra parte también empezamos a plantear una necesidad de organización, empezamos a convocar a los hacheros, hicimos una reunión muy importante. Nos pusimos a sindicalizar a los hacheros y esto fue un revulsivo en la zona demasiado grande y era todavía el gobierno de Ilía. Esto fue en el verano del 66, todavía no se había producido el golpe de Estado, y entonces la misión fue sitiada por la Guardia Rural. El grupo se cuestionaba y se preguntaba, bueno, de qué manera realmente cambiar las estructuras injustas, las muertes de tantos hermanos nuestros y tanta injusticia. Y sí, es verdad que el grupo, mucha gente del grupo pensaba que quizás la salida era la lucha armada. Porque decimos, bueno, muy bien, nosotros podemos colaborar con las misiones, podemos bautizar a la gente, en fin, lo hacían los sacerdotes, pero es decir, la acción catequística que se podía hacer en una misión,
pero aquí hay que cambiar un problema estructural. Y cuando uno quiere hacer una cosa tan elemental y tan mínima como organizar una cooperativa y un sindicato, le tiran la Guardia Rural encima, ¿no? Esta es la triste realidad. ¿Y cómo se defiende uno de la Guardia Rural que viene armada? De una sola forma. Eso tuvo larga discusión. Y Carlos también hubo momentos que sí, que pensó que la lucha armada era la salida, ¿no? En alguna de estas charlas, no puedo precisar exactamente en cuáles, es que yo lo escucho a Carlos plantearnos, cuando nos planteaba esta la necesidad de la radicalidad del compromiso, la necesidad de cambiar las cosas de raíz, de modificar profundamente el sistema, es que yo lo escucho, digamos, la primera persona a quien yo escucho hablar de la necesidad de utilizar la violencia si las circunstancias lo requerían y que esto implicaba también la lucha armada, es en esas circunstancias. O sea, yo me voy asomando a la violencia desde esas figuras, no desde un loco que agarra una ametralladora y empieza a tirar desde el techo, digamos, es Cristo arrojando violentamente a los mercaderes del templo a latigazos. 1966 representa para Mujica también una consagración en su otra pasión. El Racing Club de Avellaneda, dirigido por José Pizzuti, sale campeón del torneo local de fútbol. Bueno, ustedes saben que Carlos era un decidido jugador de fútbol, así un entusiasmado jugador de fútbol. Si corría una pelota alrededor de él iba, la pisaba y empezaba a hacer jueguito. Si encontraba unos chicos en la villa que tenía una pelota, el diálogo de Carlos era a través de una pelota. Creo que para él casi era una tentación irresistible una pelota delante de él. Futbolero de alma, de Racing, furioso siempre. Y cuando ganaba Racing, Carlos era una especie de histeria. Te encontraba en ese pasillo, a mí me encontraba en el pasillo y me levantaba y me alzaba y me decía, ¡ay, ganó Racing, Carmen! Era una especie de locura. Él era asesor espiritual de Racing y íbamos a ver a Racing en la Popular. Pero un día me dice, no, voy a conseguir platea, vamos a ir a la platea. Fuimos a ver Racing Ferro del 66, enganche de Racing a la platea. Dice, yo consigo las plateas gratis. El vicepresidente de Racing era Menéndez Betti. Claro, él era amigo de Menéndez Betti. Fuimos a la casa de Menéndez Betti a buscar las plateas. De paso hacia la cancha, pasamos por la casa del señor Menéndez Betti, que obviamente no iba a la Popular de Racing. Entonces, esa contradicción, un poco que se metía en todos los actos de la vida, hasta en los actos populares de ir a la cancha. En octubre de 1967, Mujica sale en viaje de estudios con rumbo a París. Hace primero una escala en Bolivia, donde reclama por los restos del recientemente asesinado Ernesto Che Guevara. Apenas instalado en Francia, escapa hasta Gran Bretaña para asistir a la primera final de la Copa Intercontinental de Fútbol que su Racing disputa con el Celtic de Glasgow. De vuelta en París, envía su adhesión al recientemente creado, en la Argentina, Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. En marzo de 1968 viaja a Madrid y se entrevista con Perón. Mayo lo encuentra nuevamente en París, donde es un casual espectador de la revuelta obrero estudiantil. Ya antes de irse de la Argentina, Carlos Mujica comienza a alejarse de sus antiguos discípulos, disiente fundamentalmente con respecto a los métodos de acción política. A su vuelta, la situación del país y la de su alma coinciden punto por punto. Su peronismo es desbordante. Carlos estaba encandilado por Perón. Y yo me acuerdo que hubo un cambio. Él, bueno, siempre fue peronista, pero cuando volvió de Europa era mucho más peronista, ¿no? Padre, ¿qué cree? ¿Que si el Che Guevara viviera sería peronista? Bueno, yo pienso que sí. Pienso que, en primer lugar, el Che Guevara cada vez más se estaba acercando, diríamos así, a lo que es la valorización del movimiento peronista. ¿Usted cree que nunca fue peronista? ¿Cómo? ¿Usted cree que nunca fue peronista? No, él fue gorila, incluso en su momento luchó en la FUA contra el peronismo,
pero los hombres sufren una evolución, un proceso. En la medida en que él empezó a ponerse en contacto con el pueblo, ¿no es cierto? Y hay muchos sectores marxistas que en el momento que empiezan a trabajar en contacto con el pueblo, empiezan a valorar al movimiento concreto y real a través del cual hoy el pueblo se expresa. El problema no era solamente, digamos, introducir el Evangelio como si fuera algo externo, desde afuera, a la manera de ser y de pensar de la gente, de nuestra gente, sino ver qué valores había en la manera de ser y de pensar y de vivir y de comunicarse de nuestra gente, y eso desarrollarlo, manifestarlo, darle manija, etc. La necesidad de que este compromiso en la Argentina debía pasar necesariamente por el peronismo, a mí eso también me generaba muchas contradicciones. Yo fui a charlar con él esta cuestión, y ahí él me plantea que en realidad le parecía que para mí el peronismo todavía era muy fuerte, que entonces mejor hiciera una especie de entrada gradual a la política y que tenía que entrar a la democracia cristiana primero. Esa cuestión, bueno, por suerte no le di bola. Y en ese momento, en el 68, el grito de justicia y de guerra de nuestra gente para ser más seres humanos se llamaba Perón. La cuestión es que en el año 67 había que definir las cosas en términos de organización clandestina y paramilitar. Y en ese entonces, bueno, la mayoría de los sacerdotes, en particular podemos resumir la posición en este caso de Carlos Mujica con una frase: yo estoy dispuesto a morir pero no a matar. Y charlándolo con otros compañeros, mi visión era algo así como que Carlos nos había dado cuerda a nosotros, nos había dado, cuerda puede parecer como que nos manejaba, nos había dado elementos a nosotros como para avanzar, o sea, como que junto con él nosotros pusimos en marcha una locomotora que siguió adelante y que Carlos se bajó en un punto del camino. Nosotros pensábamos, bueno, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros como cristianos? Que ellos sean sacerdotes, no hay ninguna diferencia. Si nosotros tomamos este riesgo, ¿por qué no lo toman ellos? No, él no quería la violencia, a pesar de que inclusive estuvo medio mezclado con ella, porque las circunstancias lo llevaron a él. Porque tenés que vivir esa época, era una época en que era diferente todo. Nuestro pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. En 1969, los desatinos políticos de la dictadura de Onganía no cesan. La continua proscripción del peronismo, la represión indiscriminada y el creciente empobrecimiento de los sectores populares convierten al país en un polvorín. En mayo de ese año estalla uno de los conflictos más resonantes, el Cordobazo. Así las cosas. La sociedad va reventando las costuras. Tras los numerosos hechos de violencia popular, el régimen de Onganía tambalea, desespera y agoniza. El tiro de gracia se produce en 1970. El 29 de mayo, un grupo de militantes peronistas secuestra al ex dictador Pedro Eugenio Aramburu, ejecutándolo 2 días más tarde. Mientras Onganía es reemplazado por Livingston, la investigación arroja disparates varios, pistas falsas y verdaderas. Algunos nombres aparecen: Fernando Luis Abal Medina, Mario Eduardo Firmenich y Carlos Gustavo Ramos, viejos conocidos del padre Mujica, figuran entre los más buscados. El 7 de septiembre de ese año, en la localidad de William Morris, en la provincia de Buenos Aires, y en un enfrentamiento con la policía, mueren 2 jóvenes. La identificación posterior de los cuerpos arroja que se trata de los fugitivos, Ramos y Abal Medina. En la mañana de hoy reciben sepultura los restos de Fernando Luis Abal Medina y Carlos Gustavo Ramos, sindicados como partícipes en el secuestro y asesinato del teniente general Pedro Eugenio Aramburu. Son numerosas las coronas que han llegado hasta este domicilio. Una de ellas la remitió Juan Domingo Perón.
encima del féretro observamos la bandera nacional. Algunas escenas desgarrantes protagonizadas por madres y familiares de Abal Medina. Numerosos patrulleros y un carro de asalto de la Guardia de Infantería de la Policía Federal han presidido y seguido al cortejo en todo el trayecto. No hablo por eso ni como amigo ni como hermano, antes bien como camarada. En vez de acogerme al derecho del consuelo, vengo a recordar el deber que nace de lo irreversible. Hablo tan solo del único deber que nos convoca, una guerra justa por la tierra carnal. Y recordemos que una muerte no se adopta, sino cuando las causas que llevaron a enfrentarla son para siempre barridas. Frente a la Argentina melancólica de ahora, estos cuerpos, montoneros de la ciudad terrena, que han alcanzado ya la ciudad celeste, representan la Argentina prometida, que Dios quiso que naciera al amor de su coraje y su silencio. Nada más. Señor, en este acto litúrgico en el cual pedimos por tus hijos, públicamente quiero pedir perdón, porque me siento en buena parte responsable de esta ola de violencia que hoy hay en nuestra patria, por mis cobardías, por mi indiferencia, por mi falta de compromiso, porque no he sabido seguirte a ti, Jesucristo, que viniste al mundo no a ser servido, sino a servir. Te pido, Señor, al mismo tiempo que los lleves contigo a la vida eterna, que ellos no hayan muerto en vano, sino que nosotros, impulsados por el amor a ti, por el deseo de glorificarte, Señor, no con las palabras, sino con las obras, luchemos por la justicia, por la fraternidad, para que todos en nuestra patria, sin explotación, sin marginación de nuestros hermanos, los pequeños, los pobres, los humildes, podamos constituir esa patria grande, esa patria en la cual seamos hermanos, en la cual mostremos con los hechos que somos realmente tus discípulos y podamos entonces nosotros también ser dignos de estar un día en tu gloria, donde gozaremos para siempre de tu amor y de tu dicha. Aunque tuviera que arrepentirse, aunque tuviera que estar primero al lado de los montoneros y dar la misa en el entierro de Fernando Abal Medina, que fue muy, muy pesado en su momento. Después estar preso, que fue muy pesado en su momento. Después decirles a los montoneros, chicos, esto se cortó, esto no va más, y ponérselos en contra. Es decir, no podía dejar de ser absolutamente honesto. Era inacallable esa voz de Carlos Mujica, era insobornable. Porque ¿con qué le ibas a sobornar a Carlos? ¿Con cargos, con poder, con dineros, con minas? ¿Con qué? No había forma. Porque lo único con que lo podía sobornar a Carlos era con justicia y con verdad. Entonces, realmente ese tipo iba a ser siempre molesto. Carlos era un incordio, pero en el trasero de la injusticia. Y por lo tanto de los injustos. El padre Carlos sufre cárcel, persecuciones, amenazas y atentados. Milita activamente en el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y comienza a ser una figura atractiva para los medios de comunicación, a los que aprovecha al máximo en beneficio de sus fieles más cercanos, los habitantes de la Villa de Retiro. Conozco
esta tierra, conozco este cielo, y aquí estaba solo antes de conocerte. Ahora he visto tu bandera por las puertas de mármol de la gran ciudad, pero el amor no es una marcha triunfal, sino un frío y solitario. Yo pienso que la solución para mis hermanos de la villa la tienen que encontrar mis hermanos de la villa, ¿no es cierto? Acá de lo único que se trata es que haya un gobierno que le permita al pueblo organizarse y realizarse a sí mismo. Precisamente en este frente de villas que ahora están realizando las villas, no están esperando que venga un gobierno tal o cual para organizarse. Son ellos los que deben luchar. No hay que esperar que los de arriba haya papitos, como dije antes, que solucionen las cosas. La villa estaba justo derecho, si seguís derecho de la Torre Mía, cruzás Libertador, la parte de ahí, viste, ahí hasta el ATC, creo que, no sé cuál está, después cruzás de vuelta la vía y caes en la villa. Ahí estaba él. Él venía de Gelioves, de una casa, no sé, de todos los lujos, de todas las oportunidades, y rechaza todo eso, se lo corta con todo eso, con todas las facilidades, digamos, del sistema, y se va a vivir arriba al lado del portero. Y él era muy consciente de todas estas contradicciones, y él tiene el coraje de romper con eso. Él es un contestatario, de cierto modo era un contestatario, supongo que por naturaleza existencial, y él rompe una carrera de poder posible para él. Le costaba mucho quedarse a dormir en la villa, por ejemplo, pero se quedaba a dormir porque decía, bueno, tengo que ver cómo es, o sea, y poder dormir con todos los ruidos, con los gritos, con la topadora que viene de noche, con todo lo que sufren los hermanos en la villa, ¿no? Y él mismo decía, y creo que hay inclusive mensajes escritos de él, homilías de él dichas en la villa: yo estoy acá, y hoy duermo acá, pero mañana me baño con agua caliente, en mi calefón, en la casa de mis padres, y ustedes no se pueden ir de acá. Yo estoy un día en la inundación o en el barro, pero al día siguiente tengo la calefacción si quiero, y ustedes se quedan con la inundación y el barro. O sea que a él le dolía personalmente esa contradicción, era muy consciente y muy explícito la decía. Yo pienso lo siguiente, que hay dos modos de comulgar con el humilde, con el pobre, que es uno de ellos, radical, diría yo, que es asumir directamente la condición de la clase trabajadora, y realmente yo admiro a aquellos que lo han hecho, ¿no es cierto? Sacerdotes, por ejemplo, sacerdotes obreros, o otros estudiantes que incluso entran a trabajar en una fábrica para vivir ellos mismos todos los sufrimientos que sufre en carne propia la clase trabajadora. Pero pienso que los que no tienen el coraje o la valentía de hacer eso, los que no lo tenemos, por lo menos tenemos que tener el intento de, por un profundo amor a nuestro pueblo, asumir a nuestro pueblo con todas sus miserias y sus grandezas, sus pecados y sus virtudes, pero asumir su lucha. Entonces, en la medida que yo asumo esa lucha con él, por amor, me voy haciendo pueblo con él. Y íbamos, bueno, gratis a cantar y a recorrer todos los barrios y las villas. Y en una de esas, bueno, caímos ahí a la Villa 31. Y yo lo venía siguiendo ya, Carlos, por los medios que se lo veía, declaraciones, y siempre me impresionaba mucho lo que decía, sentía que estaba muy cerca de eso. 50 que van para el barrio Saldía, pero el martes próximo van a venir a venderse 350 garrafas más, y periódicamente, si Dios quiere, se van a seguir realizando estas ventas. Las ventas son para las personas de necesidad. Es lo que les pido, por favor, a las personas que tienen negocio, que no se coloquen en la fila, porque los que tienen negocio no van a poder comprar. Le gustaba que me subiera ahí a cualquier mesa para que cantara, para
para la gente ahí de la villa, eso pedía siempre. O hacer, bueno, colectas, o buscar comida para el dispensario, que finalmente era más grande el dispensario que la capilla. Y yo la hice la capilla. Yo lo ayudaba a Carlos en todo lo que fuera, porque yo era teóricamente el rico, ¿me entendés? Era el que más ganaba de todos los hermanos. Entonces, como era un tipo que vivía mangándote, porque era terrible, ¿no? Y además porque tenía necesidades reales. Es decir, todo el tiempo se venía con tipos que necesitaban guita, o había que darle de comer al cosa, había que comprar tal cosa, siempre había que hacer algo. El padrecito lo llamaba, el padrecito. No, era un hermano, era un igual. Y así él lo hacía sentir. Pateaba el barrio, charlaba mucho con la gente, también con los maridos, ¿no? Iba también a verlos cuando estaban presos. No vivía en la villa él, le costaba mucho, pero luchaba mucho para, como todo, o sea, fue como todo un proceso de búsqueda y de maduración hacia una mayor entrega, ¿no? Vamos a charlar un poco, ¿eh? Y si cualquier cosa que precises, contá conmigo como un amigo, aunque acá estemos haciendo ahora toda esta pavada de la filmación, yo te vine a ver en serio, no simplemente para filmar. Así que lo poco que puedas contar conmigo. Para mí, Carlos, ya le dije, era un compañero. Lo sentía como un tipo integrado a la villa, ¿no? A pesar de que él no era de la villa, pero estaba integrado moralmente, físicamente, porque él, si había un problema en el barrio de enfermedad o de algo y había que resolverlo, se le hacía avisar, él venía enseguida en el auto y se lo llevaba al compañero al hospital, donde sea. Si había un incendio, él estaba. Lo que pasara en este barrio, él estaba firme. ¿Dónde había comenzado el incendio? Aquí en la punta, aquí en el extremo de la casilla 611, ¿no? Pero ¿quién vivía allí? Perdón, ahí vivía un muchacho Pérez, un cieguito, que venía con frecuencia a la capilla que le dieran una inyección, un muchacho que tenía un ojo de vidrio y el otro ojo también muy obstruido, por lo tanto incluso de noche dormía con una velita. Eso posiblemente, que probablemente fue la velita. Enseguida se extendió el incendio y lo primero que les digo honestamente me impresionó fue la valentía de la muchachada de acá, que se largó así con todo a romper las casillas de más atrás para evitar que se propagara el incendio, y arriesgando incluso la vida a muchos de ellos que ahora están lastimados y todo. Se jugaron a varios heridos. Demás, ¿no? Realmente fue una cosa... Él murió carbonizado, ¿no es cierto? Murió carbonizado. En el principio no vimos nada. Al rato, que después que vinieron los bomberos, después de un rato largo, nos dimos cuenta que había allí un cadáver, ¿no? Padre, cambiando de tema, lamentablemente ya no hay nada que hacer. Bueno, yo creo que hay mucho que hacer, ¿no? En la vida, por supuesto. Me refiero al hecho en sí. Inmediatamente vamos a hacer las gestiones entre las autoridades, hasta quien sea, para que acá se puedan construir cuanto antes. Perdón, quería preguntarle cuántas casas se han quemado. Bueno, calculamos más o menos unas 30, ¿no? Acá el señor es el señor Valenzuela, presidente de la comisión vecinal, que está al frente de toda la... Padre, son comunes los incendios en villas miserias. ¿Por qué? Bueno, en parte por la precariedad de las construcciones. ¿Hay negligencia en los habitantes? En absoluto. Lo que pasa es que si hay gente que está ganando sueldos de hambre, que quiere que hacen lo que pueden para poder subsistir. Por eso nosotros insistimos, yo formo parte del equipo pastoral de sacerdotes en la villa de emergencia, que cuanto antes se facilite la mejora de los barrios, ¿no es cierto? Es decir, que se pueda realmente facilitarle a la gente que puede tener casa de material. Gracias a que esta era una casa de material, el incendio no se siguió extendiendo, sino, quién sabe, las desgracias espantosas que hubiéramos tenido que experimentar acá. ¿Cuántos habitantes hay, padre, en esta villa? Bueno, en la zona 31 hay cerca de 40.000 y acá cerca de 10.000, ¿no? En su totalidad, y perdóneme la pregunta, ¿gente de trabajo? Totalmente, gente trabajadora, gente que realmente... en muchos sentidos me da a mí el ejemplo, le digo honestamente, ¿no? Yo hace ya 7 años que ando por acá, de modo que no soy un recién llegado, ¿no? Y gente realmente... Y ayer se vio una solidaridad maravillosa, ¿no? No bien se pidió por el parlante que se mandara alguna frazada, alguna cosa, enseguida llegó una colaboración total. Llegó una señora con un paquete inmenso y no quiso decir, no quiso dar su nombre ni nada, ¿no? Padre, muy gentil, y que tengan, por supuesto, solución para sus problemas. Hicimos una reunión, porque en esta reunión se hacía una marcha a Luján, que siempre usaban, todos los curas usaban un día X de diciembre para hacer una visita a la Madre Virgen de Luján. Me costó mucho, la verdad, fue un esfuerzo que me costó después ir a parar un hospital.
pero construimos la Junta de Delegados, construimos el Frente Villero de Liberación, que abarcó a todos los barrios y villas de Capital y abarcó algunos barrios de la provincia de Buenos Aires. Será una cooperativa de trabajo, crédito, consumo y vivienda. Bueno, la principal finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino, al pueblo trabajador fundamentalmente, que es el movimiento peronista, para trabajar desde abajo, es decir, desde el pueblo, en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros y para que el pueblo trabajador villero se constituya en protagonista del quehacer nacional. Se habla como uno de los aspectos básicos tras constituirse esta noche aquí en la Asamblea, la creación de una cooperativa. Es una forma práctica de dar trabajo inmediato a mucha gente. Todos sabemos que el drama más pavoroso en este momento de la vida de nuestra patria es la falta de fuentes de trabajo. Y pensamos que la creación de esta cooperativa, que es una iniciativa de los villeros, puede solucionar este problema e ir dando solución al problema también importante que es el de la construcción de las viviendas, teniendo en cuenta el sentido de los mismos que las van a habitar. Correcto, padre, gracias, buenas noches. En 1971, la era militar comenzada 5 años antes sufre su último cambio de timonel. Asume la presidencia de la nación el general Lanusse. Un año después, luego de varios intentos infructuosos de perpetuarse en el poder, la presión social y el accionar constante de las organizaciones armadas lo obligan a acceder a lo único que no figuraba en sus planes: convocar a elecciones y permitir el regreso al país, por primera vez en 17 años, de Juan Domingo Perón. Mujica, por supuesto, no será ajeno al esperado acontecimiento. Y era mucha emoción para todos nosotros. Era la vuelta de Perón, después de la prohibición y después de toda la lucha y vuelve, ¿no? Era la vuelta del líder. La gente pensaba en el retorno de Perón como el retorno de la justicia. Sobre todo la gente de nuestros barrios, ¿eh? Me toca a mí, entre varios, el hacer la lista de quienes habrían de acompañarlo a Perón en su intento de regreso al país. Y es entonces que lo voy a ver a Mujica. Carlos se fue con un orgullo enorme, con un orgullo de haber sido elegido. Carlos tenía una parte también muy, eso que te digo, de chico grande, que no podía creer por ahí que le hubiera tocado ese charter en donde por ahí había gente que para él le parecía que eran tan famosos y tan importantes. Y él a veces no tenía conciencia de cuál famoso y cuál importante era él. Traerlo a Perón era traer de vuelta la justicia a la Argentina. Y ahí entonces nos enrolamos muchos. Y Carlos también. Yo estaba en la comisión del regreso, que como era secretario del movimiento también no estaba en los detalles un poco de esto. Sé que se invitó a los sacerdotes del tercer mundo, pero creo que por indicación del general, el doctor Cámpora dijo que quisiera que uno fuera Mujica. Y llego allá y pregunto dónde está, y bueno, y me dijeron que estaban en un hotel comiendo en un restaurante. Llego allá y estaba Lorenzo Miguel, Leonardo Fabio, Pedro Maratea, San Filipo, el padre Mujica, el padre Bernaza, Cachazú. Bueno, y ahí yo me senté al lado del padre Mujica y el padre Bernaza. Entonces el padre Mujica contó ahí, yo no podía creer, empezó a contar cuentos picantes. Yo pensaba que un cura tenía otra forma de pensamiento, lo que era un cura. Mujica es el que dice una misa en la Basílica de San Pedro. Y el padre Mujica hace una misa por los desaparecidos, por los muertos, por los torturados. Digo, acá vamos todos en cana. Pensé entre mí. Es el que anima con su presencia los corrillos de los miembros del charter, que muchas veces no sabíamos bien qué pasaba. Y con todo dice que el padre era muy gorila, ¿te das cuenta? Y que gracias a que yo vengo en este avión, porque si no, él quería que el avión se venga para abajo. Eso de la palabra Mujica. Entonces no pude ver, digo, padre, digo, yo nunca conocí un cura como usted, digo. Lo que hace que mi hijo que vos nunca hablaste con un cura, dice, con un padre. Cuando en avión atravesamos la frontera argentina, Mujica abrió su misal y empezó a cantar. Un salmo que hablaba de la esperanza, un salmo que hablaba del pueblo, un salmo
cuya voz era lo único que se oía en el charter. Todos hicimos silencio para escucharlo a Mujica rezar y cantar este salmo de bendición a Dios, de gracias a Dios, porque estábamos logrando éxito en nuestra empresa. Perón, los pocos movimientos que hizo en Buenos Aires en esa época está precisamente haber ido a la villa, ¿no? Carlos se acordó el resto de su vida de eso como un tema central. Carlos había ido a traerles a Perón para ellos. Carlos se los trajo casi como por encargo, ¿no? Entonces fueron a vuelo las campanas de las capillas y la gente que se juntó, y después el sol que salió, y Carlos que salió, creo que se puso uno de esos cosos blancos y salió con una cruz a proclamar la llegada del Mesías II, que era Perón. Pero no sabes lo que fue para la gente de la villa, como Carlos se los trajo. El 11 de marzo de 1973 se producen las primeras elecciones sin proscripciones en casi 20 años. Allí, el Frente Justicialista de Liberación, con la fórmula Cámpora Solano Lima, triunfará con más del 49% de los votos. La efervescencia política contagia toda actividad. La jerarquía eclesiástica, en consecuencia, prohíbe a sus miembros que acepten cargos electivos, por lo que Mujica declinó su candidatura a diputado por la capital federal. Él era candidato a diputado número 1 por la capital federal, imagínense, o 2, por el justicialismo. Y él rechaza eso porque sabe que la Iglesia no quiere que él figure políticamente y que para conservarse libre. Nosotros tratamos o propusimos, no lo hablé yo personalmente, pero teníamos idea de que Carlos Mujica fuera candidato a diputado en las elecciones del 73. Y no sé si él consultó a la jerarquía eclesiástica o fue decisión de él o qué, el asunto es que no aceptó. Lo discute con el grupo de Buenos Aires del Tercer Mundo y decidimos que no. Perón había desafiado a la dictadura militar volviendo brevemente al país. La Argentina, después de mucho tiempo, tenía un gobierno legítimo. ¿Qué faltaba entonces para que la alegría popular fuese completa? Solo el regreso definitivo del viejo caudillo. Y esto se produciría el 20 de junio de 1973. Un día antes, Mujica, junto al vicepresidente de la Nación, Vicente Solano Lima, lo celebran en la Villa de Retiro. Mañana regresará al país el jefe indiscutido del pueblo argentino. Como yo tendré el honor de ser el primer argentino que lo abrace en esta tierra, les pido a ustedes la representación para hacer los nombres de ustedes. El amor de Dios nuestro Padre, de la amistad de Jesús nuestro hermano y la fuerza del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, en el silencio de nuestro corazón, digamos a Dios perdón por no haber sabido amar a Él como Él nos ha amado a nosotros, por no haberlo sabido a veces reconocer en los hombres, en los más humildes que son sus preferidos. Los movimientos populares suelen tener o vanguardia o caudillo. Nunca ambas cosas. Con Perón en el país y con su gobierno elegido democráticamente, la propia existencia de las organizaciones armadas comienza a ser cuestionada. Muchos son los que, en ese contexto, empiezan a condenar las acciones guerrilleras. Mujica entre ellos. Acá, padre. Padre, usted nos habló del socialismo nacional. ¿Usted cree que en ese socialismo nacional puede existir, puede producirse la alianza de todas las clases sociales en Argentina
Y si es así, ¿cómo se concretaría esa alianza? Yo pienso que sí, que en esta primera etapa de lo que se trata no es una función, personalmente discrepo con el esquema que tiende hoy a privilegiar como primera instancia la lucha de clase, que es un esquema marxista que, a mi juicio, es una expresión de colonialismo cultural en nuestra patria, ¿no es cierto? Un esquema importado del marxismo europeo que no responde a la realidad, y los que han sido los protagonistas de este esquema en la Argentina históricamente siempre funcionaron contra el pueblo. Acá la opción fundamental es o dependencia o liberación nacional. Y en esta primera instancia creo que pueden unirse distintos sectores, que pueden ser no solamente, fundamentalmente la clase trabajadora como expresión mayoritaria de estos sectores, pero también otros sectores que se incorporen a la clase trabajadora. Como decía Camilo Torres cuando les hablaba a los estudiantes, ustedes deben ascender a la clase popular, deben hacerse pueblo. Entonces puede darse una conjunción de sectores que luchen contra esos intereses para iniciar ese proceso de liberación nacional. ¿Usted cree, padre? Ahora, posteriormente creo que se va a plantear la cosa. En ese momento él no estuvo de acuerdo con que nosotros enfrentáramos a Perón. Bueno, en general, la mayoría de los curas sostuvieron esa posición, podría decir que la mayoría de la gente grande sostuvo esa posición, podría decir que la mayoría de la sociedad sostuvo esa posición, pero nosotros, que éramos la generación que ya nos habíamos jugado y que ya estábamos marcados y que nos la iban a dar de cualquier forma, no teníamos vuelta atrás. Carlos, y es público esto, ¿no? Carlos justificaba el uso de la violencia para enfrentar a una dictadura que no quería entregar el poder, no quería convocar elecciones, etcétera, que era la dictadura militar de aquel entonces. Pero hasta ahí, en la existencia de un régimen constitucional y demás, la violencia perdía, a juicio de Carlos y de cualquier gente sensata, bueno, perdía su justificativo. Entonces, las posibilidades de que continuaran acciones armadas de parte de las organizaciones la repudiaba abiertamente. Este fue el punto de ruptura más... Bueno, esto y la conducción del general, ¿no? La conducción del general Perón. Estos fueron los puntos de ruptura centrales de Carlos con los montoneros, ¿no? Perón era demasiado viejo, su expectativa de vida biológica no daba para conducir el proceso, cosa que todos sabíamos, y nosotros éramos demasiado jóvenes y no estábamos en condiciones de conducir nosotros el proceso. Entonces el proceso quedaba a mitad de camino y el ejército y la fuerza represiva de los sectores reaccionarios de la Argentina estaba intacta y al acecho. Y iba a pasar lo que pasó y no teníamos cómo prevenirlo. Nuestra desesperación era, bueno, aceleremos el proceso y quebremos el espinazo de la represión y de la contrarrevolución lo más pronto que se pueda. Y Perón decía, no muchachos, esto no se puede hacer tan fácil como ustedes creen y hay que ir mucho más despacio. Porque no habían sabido cortar la violencia, que la presencia de Perón marcaba un tiempo nuevo históricamente y que no había que acentuar la lucha por el poder a través de la violencia. Creo que en este momento la gente precisaba la paz. Y nosotros decíamos, no, tenemos que defender nuestra posición porque si no después nos van a matar igual. Entonces, la única salvación es evitar que el proceso gire hacia la derecha en vida de Perón, porque después nos van a correr a todos, y lo que hay que hacer es que gire más a la izquierda y que acelere el proceso. Esta era nuestra posición. Objetivamente yo me doy cuenta hoy que eso no era posible tampoco, pero lo otro era una trampa igual. José López Rega, un oscuro personaje dado a prácticas esotéricas y sindicado como el creador de la tristemente célebre Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, se encontraba al frente del Ministerio de Bienestar Social, donde Carlos Mujica, por pedido de Perón, acepta un puesto como asesor. Esto le acarrió innumerables críticas desde la izquierda y constituye uno de los actos más polémicos del sacerdote. Bienestar social, previamente lo hemos hablado tanto, tanto. Que era un puesto que le costó muchísimo decidirse, eso sí lo hablamos bastante. Porque él decía, yo desde ahí podría hacer mucho más de lo que hago acá en la villa. Y lo consultaba con la gente de la villa y le pedía opinión y les decía que qué le aconsejaban. Yo hablé con él y yo le insistí, ¿viste? En el sentido de que yo creo que nos tenemos que tirar lance. La imagen, y ¿qué miércoles te importa la imagen? Le digo, si sale mal, vos no vas a cambiar tu imagen, vas a ser víctima de un engaño, pero vamos a intentarlo. A pesar de cierta diferencia,
Cuando lo proponen al cura como secretario de Bienestar Social, nos parecía bárbaro porque entonces íbamos a tener más posibilidades de resolver los problemas. En aquella época López Rega no era lo que se vio después. Como en el Ministerio de Bienestar Social había mucho dinero, bueno, él acepta engancharse ahí, ad honorem por supuesto, para ver cómo hacer llegar esos recursos a la gente que lo necesitara. Cometo lo que yo digo, un acto de ingenuidad de aceptar un cargo en bienestar social que objetivamente, teóricamente podía servir para ayudar a los villeros, pero que estaba bajo la égida de un agente enemigo. Yo no le conozco una sonrisa a López Rega. Yo me acuerdo en una reunión que estaba José justamente, era un grupo de gente, él empezó a hablar de una manera muy terminante, López Rega, una mesa larga, con un cristal arriba. Y yo no me olvido más que dice, está todo claro, ¿no? Dice, porque ojo aquel que se haga contra porque hago así y desaparece. De eso no me olvido más. Nos quedamos, él aparte se levanta y se va. Y nos quedamos todos alrededor de la mesa así, ¿viste? ¿Dónde estamos? Carlos en un momento dado fue competidor de López Rega porque Perón le había prometido el Ministerio de Bienestar Social. Y yo creo que eso fue uno de los elementos que determinaron un poco el destino posterior. La ruptura de él con Bienestar Social o con López Rega y demás fue muy violenta. Aparte lo acusó. Bueno, yo pienso que por ahí tiene que estar la mano. Y renuncia bien al cargo, quiero decir, desde buena posición, pero esto le costó la vida, ¿no? Y le costó la vida en una maniobra de provocación en la cual lo mataban a él y nos tiraban a nosotros la sospecha sobre su muerte. Compañeros, ustedes saben bien, muchos de ustedes, que esta asesoría yo la acepté después de haber consultado a los compañeros villeros y haber consultado también a los compañeros sacerdotes. También sé que muchos de ustedes me lo han dicho, que en este sentido, ¿qué razón tiene ahora que continúe en un cargo cuando sabemos que las continuas demandas que hacemos no encuentran ninguna respuesta? Por eso yo ahora les voy a leer a ustedes el texto de mi renuncia, para ver si ustedes están o no están de acuerdo que yo me aleje del Ministerio de Bienestar Social. Esta aclamación que ustedes acaban de hacer me autoriza a poner en la renuncia que es a pedido de los compañeros villeros. Por eso yo se la voy a leer y ustedes después exclamarán si están o no de acuerdo. Discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora en la solución de sus problemas, y a pedido de los compañeros villeros, renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo, como lo señalan nuestros obispos. Cuando le ponen la bomba en la puerta de la casa, que es donde viven los padres, en un edificio grande, era más que nada asustarlos porque no querían matarlos, sino era nada más que para asustarlos, ¿no? Y entonces él fue ahí que dijo esas palabras: nada ni nadie me impedirá servir a Jesucristo y a su iglesia, luchando junto a los pobres por su liberación. Si Dios me concede el privilegio que no merezco de perder la vida en esta empresa, estoy a su disposición. Pero él incluso tuvo ofertas de irse a Europa. Papá le dijo: no te querés ir, está la situación muy fea en Buenos Aires. Recibió del obispo de San Isidro la invitación de irse a vivir a la diócesis. O sea, él tuvo muchas posibilidades de irse. Pero él decía: ¿cómo me voy a ir yo y dejar a la gente? Él me lo dijo a mí directamente: me van a matar. Y yo ya lo había mandado un año a Europa antes, por lo mismo.
Carlos fue un tipo muy valiente y que no se torció, no se asustó y sufrió, porque en la etapa en que él tuvo amenazas, yo le veía muchas veces su mandíbula muy tensa, y su última etapa fue dolorosa, pero realmente él fue fiel a su evangelio y a sus pobres. Bueno, habían llamado por teléfono para decir que le iban a boletear, y él había hablado con muchos amigos que teníamos en común. Se sabía que esta amenaza no era de la cúpula de Montoneros de ninguna manera. Cuando Carlos a mí me dice, mira, porque él, ¿por qué quiso hablar conmigo? ¿Sabes para qué? Para que yo, porque le van a echar la culpa a López, ¿cómo se llama? A los Montoneros, pero a mí el que me mata es López Rega. En una palabra, ¿qué vino a decirme? Que yo dijera públicamente quién lo había matado. No sé si me entendés. Cosa que yo hube de hacer, y me agarraron entre el viejo García, yo trabajaba, era socio de Héctor García, el dueño de Crónica, y me acuerdo, y Neustadt, y me dijeron, vos estás totalmente loco. Vos decís eso y sos cadáver en 24 horas. Así que vos esto no lo podés decir. Bueno, entonces yo había escrito toda una cartita que mandaba a todos los diarios. No la mandé. El sábado 11 de mayo de 1974, a eso de las 8 de la noche, Carlos Mujica termina de dar misa en la parroquia de San Francisco Solano, en Mataderos. Sale, acompañado de sus colaboradores, charlando amigablemente como tantas veces. De un automóvil estacionado frente a ellos, baja un hombre. «Oiga, padre», lo llama. Se acerca al hombre apartándose de su grupo y es ametrallado a quemarropa. Cuando salimos los dos juntos, es decir, salimos por la puerta, mi auto estaba para allá, entonces íbamos a ir para allá, a él lo llama alguien, que creo que dice Padre Carlos, y él se abre, como siempre, y yo me fui caminando hacia el auto, que es la puerta que está en la casa al lado, apenitas, y ahí sentí un coheteo terrible, ¿viste? Y, bueno, yo caigo, yo siento un golpe acá, un calor ahí y caigo. Y bueno, y después miré así, vi que Carlos caía sentado, es decir, fue, ¿cómo te puedo decir? Fue resbalando así y cayó, quedó sentado, y lo cosieron, el tipo estaba al lado. 14 orificios de bala y una hemorragia interna producto de múltiples desgarramientos acaban con su vida poco después en el Hospital Salaberry. Quizá ya hundió arriba, pero yo lo que aprendí del amor es a disparar a quien te amenaza, pero no es un lamento lo que oye esta noche, no es la risa malvada de alguien que ha visto la luz sin un frío y solitario. La tierra Ahí nos meten en 2 camillas y esto te lo comento porque no lo vi en ningún lado. Carlos estaba dolorido, ay, yo también. Y en un momento que escucha mis llantos, él me dice, fuerza Ricardo que salimos. Es lo último. Al rato un grupo de gente se llevó la camilla. Yo les contaba, estaba en la esquina del Salaberry, estaba Chonchuna Villafañe, Marilina Ross,
llorando en la esquina. Estaba Domingo Bresci, un cura muy amigote mío, y también nos abrazamos porque no podíamos creer lo que veíamos. Llegó Monseñor Aramburu, estaba la policía revisándole las heridas en la guardia. Y me avisaron por teléfono que acababan de anunciar que lo habían herido a Mujica, que salía de dar misa. Y yo me fui volando para el Salaberry, el hospital Salaberry. Y me dejaron entrar, no sé por qué, porque después no dejaron entrar más a nadie. Y estaba así la familia de Carlos y acababan de meterlo en la sala de operaciones. Y tratar de operarlo, estaba cosido a balazo, le metieron una ráfaga grande de ametralladora, pero inmediatamente salieron del quirófano diciéndonos que se había muerto. Estaba como en una bandeja de acero, ¿no? Con todos los agujeros y todo. Y bueno, y lo reconocí, se había muerto hacía 20 minutos. Y vivió 1 hora y pico, casi 2 horas, pero estaba hecho un volador, le metió 14 balazos. Y lo único que hice yo fue agarrarme una bala. Me la tengo por ahí. Creo que todavía no ha llegado el momento de hacerla aparecer. Y me acuerdo de acercarnos, toda la familia de Carlos, y tocarlo. Carlos que estaba joven y cálido, lo que no estaba era vivo más. Y también me acuerdo del sonido de la gota de sangre que caía en el piso. O sea, esta camilla era una camilla de género. Y del cuerpo de Carlos caía tac, tac, iba haciendo un charquito en el piso. Sangre. Y en la villa lo quisieron hacerse cargo del cuerpo de Carlos, con lo cual nosotros nos dejamos, ¿no? El día que lo mataron a Carlos y lo velaron en la villa, me encontré con toda la gente alrededor que lloraba. Yo lloraba todo el tiempo. Yo lloraba todo el tiempo. Yo digo que lloro muy fácil. Entonces, y es además como que quise mantenerme un poco al costado. Es decir, no dejarle ese último momento a los tipos que estaban todo el tiempo con él. Ya no, había que tratar de ver lo que él había hecho de bien y lo que quedaba y el gran dolor que le quedó a toda esa gente de la villa, que fue algo que no me voy a olvidar nunca me voy a olvidar lo que fue. Todo el Libertador, desde la villa hasta la Recoleta, todo gente acompañándolo a Carlos. Y en Libertador, mirá lo que te estoy diciendo, le tiraban flores de la ventana mientras pasaba y lo llevaban en brazos, ¿no? El cajón lo llevaban en brazos los videos. Y la gente que lo lloraba estaba de un lado y del otro. Porque por un lado Carlos pertenecía de alguna manera, por herencia o por pertenencia a unas familias acomodadas de la Argentina, digamos. Había vivido en la curva aristocrática de Arroyo, digamos, ¿no? Y por otro lado estaba vinculado con la gente más humilde de acá de Buenos Aires. Y había jugado su vida sobre eso. Cuando lo matan a Mujica, él dice una frase que la escuchó el padre Bernaza y es: ahora más que nunca tenemos que estar junto al pueblo. Estar junto al pueblo es estar junto a los más pobres. Y estar junto al pueblo es, bueno, dar la vida por ellos como tantos miles y miles le han dado en América Latina. Por eso, cuando
uno dice, Mujica es mártir. Mártir es el que da la vida por el Evangelio, por la fe. Y Mujica dio la vida por los pobres, por el pueblo y por el Evangelio. Yo no sé si la muerte de él es para ponerse triste o no, ¿viste? Porque él tenía la fe de él. Yo siempre decía que era envidiable porque de pronto te hace ver todo mucho más allá de lo que uno está tratando de curarse de sus males para vivir, ¿no? Ahí entendimos muchas cosas que no habíamos entendido hasta ese momento. Y bueno, y desde ahí hasta el vamos, que no pienso que Carlos ahora es un santo en el cielo y que realmente yo a veces le digo a él mismo que está allá arriba que me disculpe si no lo entendí y no lo comprendí. Fue como darnos cuenta de que había llegado la muerte en serio y que la muerte iba a extender un poco su manto en la Argentina. Fue como una profecía negra. Era un tipo en serio. Y vos pensás que murió a la edad que murió, no se puede creer. Murió a los 42 años, una cosa así. Y el entierro de Carlos fue una especie de signo de unidad, ¿viste? De lo que podía haber sido una Argentina con justicia. Con el Espíritu Santo y cada aliento